Hola, muy buenos días. Estamos comenzando esta jornada con esta microcharla, parte de los ciclos donde nosotros damos a conocer, ¿cierto?, a los distintos sectores cuál es nuestra oferta de producto especializado para impulsar el crecimiento de tu empresa. Hoy día les acompaña quien les habla y el gusto de presentarle a Ingrid Roja, que es ejecutiva especialista de desarrollo social, del área de desarrollo social, que específicamente atiende a las constructoras, al sector de hábitat, y quien ambas estaremos súper dispuestas en poder conversar y responder las consultas que se den posterior a presentar lo que tenemos preparado. Y ahora vamos a hacerles una breve exposición con Ingrid, muy, muy cortita, pero bastante precisa, porque nos interesa principalmente el que puedan después hacer las preguntas o comentarios para poder conversar y poder resolver todas las consultas que tengan en este principio de mañana de hoy, martes. Ok, nosotros como proyecto Banca Ética Latinoamericana, Doble Impacto acá en Chile, somos un grupo financiero donde nosotros lo que hacemos es vincular inversionistas, personas naturales, etcétera, con empresas y organizaciones que trabajan en lo social, en lo cultural y medioambiental. Tal como lo vieron en el video, nosotros atendemos a tres grandes áreas donde hoy día nos vamos a puntualizar o precisar sobre el área de desarrollo social, que es la que abarca lo que es hábitat, ciudades inclusivas, que es lo que nos interesa desarrollar el día de hoy. Nosotros trabajamos con un enfoque territorial en la oficina de Pacífico Sur, en Río de la Plata, que es Argentina y Uruguay, y Atlántico, que es Brasil. Nosotros lo que buscamos es tener un rol importante en la industria financiera cuando hablamos de ser protagonista eh, y poder contribuir en una porción a mover la economía, es cuando definimos tres grandes pilares, que es transparencia, ética y economía real. Economía real es porque decimos hay que la banca en general, que es la que mueve los recursos de la economía, debe impulsar a través del financiamiento y sus inversiones a los sectores que trabajan acá en Chile, por ejemplo, cuando hablamos de construcción, hablamos de economía real, hablamos de proyectos que impactan directamente a las distintas comunidades en que inciden y en que se ejecutan estos proyectos. Tenemos criterios explícitos de inversión, donde se define que vamos a financiar empresas que tengan impacto positivo o que estén en transición de querer, por ejemplo, moverse al concepto de construcción circular o construcción sostenible, que es el que nosotros intentamos impulsar. Transparencia radical, porque nos interesa que las personas que financian, en este caso los ahorrantes, y por el otro lado, las empresas que se financian, sepan claramente desde dónde vienen los recursos y hacia dónde van dirigidos y cuál es el efecto positivo que se está logrando, se está desarrollando con los dineros que se invierten. E internamente, solo mencionar que no existen incentivos hacia ninguna persona contratada en la empresa que pervierta el tener un incentivo por ganar un bono, entregar más financiamiento, endeudar más a la empresa. Buscamos que el rol del asesor banquero que tiene que responsablemente hacer una recomendación a la empresa en pos de que la deuda sea sana financieramente, se mantenga y se fortalezca en este nuevo tipo de banca. En el caso de Hábitat Sostenible, un poco el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros, solo para nombrar algunas cifras, hemos financiado ya más de 143 proyectos de incidencia en espacio público y comunitario. Eh, por otro lado, 14 proyectos de sistema de transporte en el ámbito de vialidad o 23.355 viviendas sociales, principalmente de
los subsidios que ustedes muy bien veían en la primera portada, como el de S49, y ahí después vamos a precisar más respecto a eso. Esto ha significado 25.300 millones de pesos hasta la fecha gestionados en el sector de construcción. Esto desde el 2018 a la fecha. Nosotros en Chile implementamos la banca ética desde el año 2016 y ya el 2018 salimos de la etapa de prototipo y empezamos a atender, digamos, masivamente a los distintos sectores. Nuestro modelo, gestionamos créditos de calidad. Para eso, lo que nosotros proponemos en nuestra propuesta de valor es contar con un equipo de especialistas, tal como le presentaba al inicio. Ingrid Roja es la ejecutiva comercial especialista del área de desarrollo social, donde están las constructoras y Habitat. Adicionalmente a ella, la acompaña en el equipo un analista de riesgo financiero, también especialista en poder evaluar, por ejemplo, al sector de hábitat, y un responsable de impacto, que es el que vela en el fondo por las buenas prácticas que tienen que tener las constructoras, indistintamente que hay estándares regulatorios que se tienen que cumplir. Por lo tanto, acá nosotros decimos, no da lo mismo quienes evalúan tu solicitud, debe ser personas, a lo menos, que en términos base conozcan el sector y las complejidades que puede tener la pyme en la construcción. Adicionalmente a eso, nos diferenciamos en una estructuración a la medida. Trabajamos para que la estructura del financiamiento, en caso que sea una propuesta razonable para la empresa, considere las variables particulares de la empresa. Es decir, el calendario de pago va a ser según el flujo que tenga el proyecto, según la temporalidad que tengan los pagos, etcétera. Porque esta especialización en esta parte nos ha permitido que el financiamiento, podamos decir hoy día, que impulsa el desarrollo sostenible de la empresa, porque son estructuraciones que finalmente son una buena oportunidad a través de la deuda para el crecimiento de la empresa. De impacto, tal como decía, dentro del equipo que lidera, en este caso Ingrid, hay una persona, un responsable de impacto, que es el que se preocupa de revisar que los proyectos mejoren la calidad de vida de las personas o de la comunidad que se está interviniendo. Y para eso, ¿cómo nosotros definimos qué puede tener impacto, qué no puede tener impacto? Ahí quiero precisar que más que el impacto, nosotros revisamos que efectivamente existan buenas prácticas al interior de la constructora, ya sean laborales, por ejemplo, laborales, de seguridad, etcétera, que ya las constructoras tienen que cumplir ciertos estándares y que a nosotros nos preocupa, digamos, que sí se hagan. Y hacia el exterior, es decir, hacia las comunidades que intervengo, ojalá en el fondo buscamos que sean los mejores estándares y los mejores productos, por ejemplo, cuando hablamos de una casa o de una vivienda social, que sea una vivienda que cumpla con condiciones que sobresalgan, porque ahí finalmente van a vivir familias eh, por toda su vida. Y luego, acá voy a darle la palabra a Ingrid, quien va a detallar y precisar cuáles son las soluciones financieras. Gracias, Lucila. Un gusto saludarlos a todos. Efectivamente, tal como decía Lucila, tenemos distintas soluciones de financiamiento para el área de la construcción, dentro de las cuales puedo destacar lo que son las líneas de financiamiento para adelantos de estados de pago, que voy a profundizar un poquito más después en cuanto a los requisitos, pero trabajamos mucho con las constructoras que tienen subsidios Serviu que hacen construcción o mejoramiento de vivienda social. También tenemos créditos que son de corto plazo que hace referencia, digamos, a la necesidad de capital de trabajo, y créditos de mediano y largo plazo ya cuando son compras de activos fijos, maquinaria, etcétera.
Ya por otro lado, contamos con un producto que es para la compra de infraestructura, ya sean terrenos, en el caso de que quieran instalar, por ejemplo, una bodega para la constructora o quieran desarrollar algún proyecto de vivienda social. Tenemos créditos también que son ya más de largo plazo. Ya, en cuanto a los requisitos generales que nosotros solicitamos para poder evaluar la posibilidad de financiamiento, solicitamos a cada organización que pueda contar con estados financieros actualizados, que tenga al menos 24 meses facturando o que haya iniciado hace 24 meses su facturación. No quiere decir que solicitamos facturación mensual, ya hay que aclarar que sabemos cómo es la operatoria de la constructora en donde hay facturación dependiendo de los estados de pagos que vayan generando. Ya todos nuestros financiamientos van con una segunda fuente de pago, ya sea en el caso, por ejemplo, de los adelantos de estados de pago, nosotros solicitamos tener un mandato de cesión de cobro que ingresamos a Servio, cosa que Servio pueda pagar, en este caso a doble impacto, banca ética, el estado de pago y nosotros pagamos el crédito que se está financiando por ese adelanto. Por otro lado, tenemos avales. Todos los créditos van asociados con los avales socios de la empresa y ya dependiendo del tipo de financiamiento, si es capital de trabajo, se solicita una garantía hipotecaria u otra segunda fuente de pago. Ya, como decía Lucila, nos aseguramos que la organización esté cumpliendo con los estándares mínimos, pero también destacamos en el caso de que tengan prácticas sobre el estándar que se solicita. Y por último, solicitamos que tengan buenos antecedentes comerciales, que también es algo que se exige mucho en las constructoras que trabajan ya sea con Servio o con mercado público. Por lo tanto, está dentro de lo esencial en el rubro en el cual se están desenvolviendo. Aquí me voy a centrar un poco en el producto que son los anticipos de estado de pago. Como mencionaba Lucila al inicio, nosotros trabajamos con constructoras que desarrollan proyectos de los decretos 255, el decreto 27, que es el actual, y el DS 49, que es construcción de vivienda social completa. Ya, para ello, aquí antes de comenzar a ver los documentos que solicitamos de estos estados de pago, les mencionar que una primera empresa que quiera acceder a este producto, lo que hacemos es una evaluación de la empresa inicial en donde vemos el poder aprobar una línea de crédito que sea exclusivamente para anticipar estados de pago. Ya que esta línea vaya a tener una vigencia de un año con un monto tope y un plazo de desembolso o de giro de cada anticipo que se pueda devolver dependiendo el periodo que se demora en pagar Servio. Aquí hago el símil por ejemplo, con la línea de crédito de una cuenta corriente en donde tenemos un monto establecido y que al momento de girar, si uno paga ese monto que giró, va a quedar nuevamente disponible. Por eso esta línea va a tener la duración o vigencia de un año cuando nosotros la evaluamos. Y una vez teniendo aprobada esa línea, podemos ya estar habilitados para que al momento que ustedes tengan la presentación de un estado de pago a Servio, nosotros podemos adelantar hasta el 90% de ese estado de pago. ¿Ya? Y para ello solicitamos parte de la carpeta que ustedes tienen que ingresar al Servio, que es el contrato de construcción firmado, la resolución del subsidio, copia de la boleta de garantía que tienen que presentar, el certificado F31 que corresponde específicamente a los trabajadores de esa obra, que estén todos sus antecedentes previsionales al día, y el estado de pago firmado tanto por la constructora, la entidad patrocinante y el hito Servio, que es el que autoriza que ustedes puedan ingresar ese estado de pago a Servio. Lucila. Y aquí hablar un poco de algunos clientes que nosotros ya hemos financiado. Puedo destacar, por ejemplo, en el DS 49, nosotros hemos financiado Constructora Bio Bio,
a constructoras CBL y que se han especializado mucho en la construcción de vivienda social por este tipo de subsidio, como es también Democonstructora. Por otro lado, en el caso de los DS27, tenemos a constructora Delsif, que son un referente acá en la región metropolitana de mejoramiento de vivienda, que es el antiguo 255 y ya el actual DS27. Tenemos también constructoras que desarrollan proyectos de vialidad, en donde en general son ya licitadas por mercado público, como la constructora Coterritorio, ONG Pollock y Calafquén. Y por el lado de espacios públicos en específico, tenemos a la constructora Mundo Activo, que hace plazas, y lo que es regeneración urbana, que es Cultiva Empresa. Y también dentro del video, y Lucila lo mencionaba en su momento, ahí tenemos constructoras que también desarrollan proyectos de agua potable rural, en donde tenemos proyectos de bono riego que son para agricultores, pero también tenemos aquellas que se desarrollan proyectos para el acceso al agua en sectores rurales que son necesarios de todas formas y tienen un impacto bastante importante. Ya por último, en lo que es diseño y planificación urbana, tenemos a Huella Local, en donde tienen un concepto bastante integrado de cómo mejorar la vida en comunidad y haciendo proyectos en conjunto con esa misma comunidad que intervienen. Y en establecimientos educacionales tenemos la constructora CIM, que también hace mejoramientos y ampliaciones de estos colegios. Muchas gracias. Lucila. Gracias. Em, Comienzo por darle las gracias por el poder habernos escuchado con esta introducción que hicimos con Ingrid y nos encantaría poder resolver las consultas que puedan tener en fondo y ver si podemos ser una buena oportunidad para avanzar en una reunión posterior. Ya tenemos algunas preguntas, Ingrid. Acá Héctor, buen día Héctor de Punta Arenas, nos pregunta que si en caso de tener atrasos en la TGR, nosotros podemos financiar esa parte, digamos, o esto dado que Servius se atrasó en un último estado de pago y se atrasó en TGR. Por lo tanto, me hicieron el último pago sin antes pagar el TGR, lo hizo la financiera Progreso y ellos mismos pagaron ese pendiente. Claro, en ese caso, Héctor, dentro de los requisitos iniciales, nosotros los buenos antecedentes también vemos el certificado de deuda TGR, considerando las circunstancias en las que hubo el retraso, existe la posibilidad de poder financiar esa deuda. em, Obviamente con la explicación correspondiente, tal como tú mencionas ahí, que sucedió por un retraso de Serviu. Nosotros entendemos que Serviu a veces tiene, por ejemplo, al final del año, cierra presupuesto, se le acaban los dineros y no paga hasta el próximo año. Por lo tanto, esa puede ser una de las razones por las cuales exista las constructoras que queden sin el capital, la liquidez para poder pagar sus obligaciones. Ahora, el ideal siempre es que si ya sabemos que va a haber un retraso en el pago de Serviu, o entendemos el por qué sucedió ese retraso, es ver si primero se puede regularizar directo con TGR y en el caso de tenerlo con convenio, ahí también podemos ver el pago posterior a ese convenio. Ya, pero es posible verlo considerando las circunstancias por las cuales se produce ese retraso. Sí, muchas gracias, Héctor. Acá colocaba que sí, que entiendo presentando pruebas o antecedentes en cada caso. En general,
Nosotros hemos tenido una muy buena experiencia en el sector de construcción. Em, el proceso es bastante riguroso, sin embargo, es bastante amigable porque en general son documentos que las constructoras deben tener cuando hablamos, por ejemplo, de el cuadro de obra em, o, o el ok delito, etcétera. Son frases que son muy cercanas y conocidas por las constructoras, por lo tanto es fácil la relación en el caso que nosotros podamos tener una línea de financiamiento con algunas de las constructoras que atendemos. Eh, ¿Qué es lo importante destacar? Que hoy día nosotros tenemos un producto que es competitivo, que nos interesa desde el impacto trabajar con el sector de hábitat y adicionalmente a eso, quizás darles, Ingrid, algunos, algunos datos de referencia que siempre salen en las consultas, como la tasa, los montos, más o menos. Claro, dentro de lo que es los montos que nosotros comenzamos a financiar, o tenemos el mínimo en este caso desde los 10 millones y hemos alcanzado a 1.000 millones de pesos en lo que es financiamiento. También en cuanto a la tasa, estamos a la par al segmento de la pyme en la banca tradicional, donde la tasa mensual fluctúa entre el 1,3, 1,4. En el caso específico de los adelantos de estado de pago, como son créditos de corto plazo, en general son de 30, 60 o 90 días, no es más que eso, dependiendo de cuánto se demore cada Serviu en pagar un estado de pago al momento de ingresarlo. Es que nosotros, como sabemos la operatoria que tiene la empresa y dentro de la evaluación que hacemos, entendemos cómo son sus flujos. Ustedes son los expertos en esa área, es su propio negocio, por lo tanto, vamos a tener una conversación financiera en cuanto a lo que es la proyección del flujo de caja efectivo para entender cuál es la necesidad y también para estructurar el crédito lo más a la medida posible. Ya en el caso de los adelantos de estado de pago, ahí tenemos, como les decía, la evaluación de la empresa y su cuadro de obras, pero en el caso de lo que son capital de trabajo, ahí debemos estructurar un crédito de acuerdo a cómo ustedes tengan proyectado este flujo. Ya sabemos que no todas las constructoras tienen estados de pago mensuales. Hay algunas que tienen estados de pago cada 2, 3 meses. Por lo tanto, yo si coloco un financiamiento con una estructura de pago estandarizada, por ejemplo, cuotas iguales mensuales, a esa constructora no le va a servir. El entender yo cómo ustedes desarrollan su negocio y cómo tienen proyectado estos ingresos y los gastos que van a tener, vamos a saber la estructura de pago más conveniente de acuerdo a la capacidad de pago que se genere al final de cada mes, ¿ya? Y eso es súper importante porque la idea es que el crédito sea lo más adecuado y sano para la empresa, que genere un crecimiento y no un problema futuro. Ya sabemos que esta herramienta del flujo es la proyección de los ingresos y egresos que van a tener en el futuro, por lo tanto también entendemos que hay proyecciones que no se cumplen, ya, o que por alguna razón, algo que no estaba presupuestado, esa proyección no se cumple. Eso es importante que una vez teniendo el financiamiento y ven que esa proyección no se cumple, se pueda informar a la brevedad, cosa que podamos ver una solución antes de caer en mora. Ya somos muy abiertos al flujo de la información, a estar en contacto constantemente, cosa de prever alguna posibilidad de que no se pueda generar el pago, y eso también lo podemos entender, así como yo hablaba de entendiendo por qué hubo el retraso de la TGR, podemos ver posibilidad de crédito, es también entender el por qué se puede generar un retraso y plantear una solución anticipadamente antes de caer en mora. Lucila. Muchas gracias, Ingrid. Yo creo que
Has tocado elementos que son súper importantes cuando vemos financiamiento con las constructoras. El, Ahora en el chat se colocaron los datos de Ingrid Roja para que en caso de querer tener una reunión, ya sea online o presencial, a la brevedad podemos agendarla y nos reunimos en caso particular para poder dar respuesta a las consultas más particulares, obviamente, que no se van a dar en esta reunión y se pueden abordar en una reunión específica con la empresa. Y, por supuesto, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Nosotros, una de nuestras grandes motivaciones es poder dar a conocer nuestra propuesta de financiamiento y ser un actor relevante para la construcción en el fondo y principalmente en regiones. Así que muchísimas gracias de que se hayan tomado el tiempo de participar en esta inicio de jornada. Así que por mi parte me despido y muchas gracias. Ingrid. Sí, agradeciendo la presencia de todos, tal como decía Lucila, yo voy a estar muy atenta a cualquier contacto, correo o en este caso telefónicamente para resolver las dudas más particulares o quizá hablar un poco más de la realidad de la empresa en la cual ustedes están desempeñando su trabajo y ver si hay posibilidad de trabajar juntos. Estamos abiertos a cualquier duda o avanzar quizás ya en una relación más comercial. Así que muchas gracias a todos.